Pues nada, hoy estamos en los cursos de emprendimiento y como siempre invitamos al ponente a dar a conocer su personaje, o sea, se puede decir conociendo el personaje. Hoy tenemos la suerte de tener a una persona muy querida de la Fundación, se llama Alberto Calle, es responsable en Amazon, de la empresa Amazon AWS, que es Amazon Web Service, con todo un equipo. Ya hemos hecho varias cosas, hemos hecho cursos de formación, hemos hecho un curso especializado para madres elegidas, para que puedan desarrollar un trabajo en cualquier empresa. Pero hoy tenemos al personaje, la figura que, por cierto, acaba de ser papá. Nos ha traído hoy también la suerte de tener a su bebé, ¿no? De ocho meses, ¿no? De 8 meses, sí. Sí, pues Alberto, yo voy a hacer una breve semblanza de tu perfil. Es ingeniero, tiene 2 titulaciones en Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniería Informática por la Universidad de San Pablo CEU, Madrid y de París. Máster en Dirección Estratégica por la Université Paris-Saclay y ha trabajado en Francia, Suiza y España y ha desarrollado negocio internacional en mercados de Israel, sur de Europa y Latinoamérica. Empezó como ingeniero y se orientó hacia el mundo del negocio y la estrategia. Hoy trabaja en Amazon Web Service y utiliza el diario La Inteligencia Artificial. Extremeño y padre de 3 hijos, le mueven el esfuerzo, el aprendizaje y la certeza de que el punto de partida de cada persona no determina su destino. Ha trabajado también en Integra Metering, que es una empresa suiza, en ID Capture, en París, y tiene una formación extraordinaria, ¿no? Es nativo en varios idiomas, un profesional, una persona extraordinaria que ha tenido también beca de excelencia en el CEU por expediente, es decir, una persona brillante, padre de familia, pero sobre todo muy comprometido. Y hoy nos brinda su experiencia en el tema de emprendimiento para la atención de todas nuestras madres en el curso de formación, en el máster de formación de madres emprendedoras, ¿no? Bienvenido, Alberto. Y bueno, pues quería saber un poquito cómo te atreviste, cómo elegiste la carrera de ingeniería. Bueno, Conrado, muchas gracias por la introducción. Hasta me sonrojo cuando la has contado. Y yo estudié ingeniería porque me gustaba, siempre me han gustado las ciencias, los números, crear cosas, solucionar problemas que, que encontremos. Y la ingeniería es una rama que está especializada precisamente en resolver problemas, en encontrar soluciones a problemas existentes. Y siempre me ha llamado la atención. Ahora has hablado de web service, que es lo que hace tu área dentro de Amazon. Amazon es un gigante y el área, bueno, tiene todo un edificio para ellos en Plaza Castilla que hemos visitado. ¿Qué hace web service? Sí, pues Amazon Web Services es una de las filiales del gran conglomerado que es Amazon y hacemos el cloud. Somos el principal cloud que existe en el mundo, donde se alojan todos los archivos, ficheros, webs, servicios, inteligencia artificial, aplicaciones, pues tipo Netflix, todas esas cosas que vemos en nuestro día a día, la carta del restaurante, están alojadas en la nube y a través de ello podemos acceder. Y en AWS lo que hacemos es facilitar a todas las empresas y particulares que puedan acceder a todas esas películas, canciones, menús de restaurante, lo que sea, web, desde cualquier parte del mundo sin tener que obligar a las empresas a crear ese desarrollo. Entonces, nos gusta decir que democratizamos el acceso a la computación y al almacenamiento. ¿Cómo llegaste a Amazon? Bueno, fue un camino largo porque yo empecé trabajando, terminé la carrera cuando España estaba en plena crisis en el año 2011-2012, tuve que emigrar y empecé trabajando en empresas pues, muy pequeñitas, lo que llamamos scale-ups en la jerga de la ingeniería. Y bueno, pues poco a poco, con esfuerzo, con valores, siempre intentando dar lo máximo y no dejando de aprender, pues fui avanzando hacia empresas un poquito más grandes hasta que hace
unos años, pues justo cuando estaba esperando el nacimiento de mi primer hijo, pues por providencia tuve la oportunidad de que me llamase alguien de AWS y que me diera la oportunidad de unirme a esta compañía, que es una compañía que me encanta, es fantástica, nos deja innovar, es una compañía lo llamamos de builders, ¿no? de constructores. Y llevo ya 5 años trabajando en la compañía, intentando siempre mantenerme fiel a los principios, ¿no? de humildad, de esfuerzo y de perseverancia, y no dejar de aprender cada día y tener fe en que sea al final lo que Dios quiera, pero aportar todos los talentos que yo tenga. Oye, qué bonitos estos 3 conceptos que has dado de humildad. Fíjate que yo también, bueno, los ingenieros yo creo que movéis el mundo cuando os dejamos, porque normalmente cuando hay crisis, y yo entré en el mundo de la banca cuando hubo una crisis y hubo cantidad de ingenieros que entraron en el mundo de la banca, o sea, cuando hay crisis estáis en otros temas, ¿no? Pero cuando la sociedad crece os ponéis a la vanguardia y inventáis, por ejemplo, la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo habéis acogido el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo está en el día a día tuyo? Sí, es verdad que en ingeniería una de las cosas que aprendemos es esa flexibilidad, ese tener que adaptarnos a cualquier herramienta que venga, y la última que ha venido ha sido la inteligencia artificial. Para mí y para casi todo lo que veo en mi trabajo es nuestro asistente, nuestro secretario, nuestra ayuda, es lo que hace multiplicar nuestra productividad, es lo que nos permite hacer cosas mejores en menor tiempo. Es el día a día, prácticamente ya no pasamos más de 30 minutos un día sin tener algún tipo de contacto con inteligencia artificial, y es una herramienta que a veces puede ser que nos puede distraer del objetivo final. Por eso es importante saber usarla, y por eso también hoy me gustaría tratarla un poco durante la ponencia. Pero es una herramienta del día a día, y es lo que hay en la actualidad, y es todo lo que todos tenemos que actualizarnos y saber usarla de la mejor manera posible. Cuéntanos un secreto, ¿cuál de todas las inteligencias nos recomiendas y cuál utilizas tú? Bueno, yo recomiendo cualquiera al final, recomiendo la que sea más fácil. Esto es una carrera en la que hay grandes empresas detrás, y cuando una avanza un poquito más, las otras se ponen las pilas. Tenemos muy buenas opciones gratuitas hoy en día. Las más famosas son ChatGPT, también está Gemini, también está Cloud. Quizás son las 3 más de vanguardia, cualquiera de las 3 son excelentes, y muchas otras que hay. Yo en mi trabajo, pues evidentemente uso las inteligencias artificiales creadas por Amazon Nova, y también las de Cloud, que están muy a la vanguardia en el tema de desarrollo. Otro día hablaremos de la inteligencia artificial, que me parece que es un mundo apasionante, y sobre todo detrás todavía hay personas humanas, ¿no? Que se nota que están ahí detrás alimentando esa inteligencia artificial, ¿no? Solo una pregunta en cuanto a esto: ¿hacia dónde dónde se dirige la inteligencia artificial? ¿Y cómo de importante será para nosotros poder desarrollar nuestro trabajo? Bueno, pues la pregunta es muy buena. Has mencionado algo clave, que al final estamos detrás de las personas, y hay algo que no sustituye. La inteligencia artificial no tiene responsabilidad, somos los humanos que la utilizamos, sí, que tenemos esa responsabilidad de usarla correctamente y de verificar que la forma en la que nos ayuda la inteligencia artificial es responsable con nuestro trabajo, con nuestra sociedad, porque al final somos nosotros, los usuarios, los que tenemos responsabilidad sobre lo que creamos con la inteligencia artificial. ¿Y hacia dónde vamos? Pues yo creo que vamos hacia un mundo en el que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo, cada vez más, a desempeñar las tareas que estábamos haciendo, y nos va a permitir a todos a ser empresarios, a tener un equipo que antes no podíamos contratar a tantas personas. Pues ahora esa persona es la inteligencia artificial, y tiene un coste minúsculo, y nos va a permitir dedicarnos a tareas que tienen mucho más valor, aportan mucho más valor, y que sin inteligencia artificial pues muchas veces no podríamos. Lo que necesitaríamos ser una gran empresa para poder hacerlo. Ahora un individuo, a través de ella, pues va a poder emprender y llegar a crear soluciones que hace un año serían impensables.
Sí, yo creo que yo no puedo prescindir de la inteligencia artificial porque lo utilizo a diario y me ahorra una cantidad de tiempo enorme, ¿no? Claro. Es verdad que luego tienes que con tu criterio valorar lo que es verdad, lo que no, preguntar, pero muy importante el tema de los prompts. Yo creo que la inteligencia artificial, la clave son los prompts, es decir, las instrucciones que tú le das, ¿no? Y el conocimiento que hay detrás, porque entre dos personas distintas se nota que las soluciones son diferentes entre una persona que conoce más y una persona que conoce menos, ¿no? Me parece que es muy importante. Y como tú bien decías, o sea, la responsabilidad es muy importante. O sea, yo creo que la civilización, el desarrollo técnico de las sociedades se desarrollan a base de impulsos. Por ejemplo, en el mundo que yo conozco de la biotecnología, de la bioquímica, pues se da a base de descubrimientos, anticuerpos monoclonales, etcétera. Todo eso te va como acelerando el desarrollo de las civilizaciones en 50, en 100 años. Y esto es un poco lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Que es lo mismo que cuando se descubrió la energía nuclear, que ahora se está utilizando para medicina, para corregir el cáncer, para cantidad de usos pacíficos, pero es verdad que las herramientas no son ni buenas ni malas, sino es como lo utilices, ¿no? Es lo que tú decías de la responsabilidad. O sea, la energía nuclear también se utiliza desgraciadamente para hacer bombas, ¿no? Y para matar gente, claro, y civilizaciones. Pues la inteligencia artificial yo creo que es un poco parecido, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La sociedad evoluciona siempre a través de disrupciones puntuales que causan un gran impacto a lo largo de los siguientes años, incluso décadas, y la inteligencia artificial es el último disruptor, enorme disruptor que hemos tenido como sociedad, el último gran avance, ¿no? El que nos está permitiendo hacer cosas que eran impensables antes y crear una cantidad de innovación que hace unos años era imposible, ¿no? Es como cuando llegó Internet, pues ahora ha llegado una inteligencia artificial para ayudarnos, y al final eso siempre plantea, cuando hay una disrupción, siempre plantea varios debates morales, siempre plantea varias oportunidades, también plantea algunos riesgos, y es donde las personas y los usuarios tenemos que ser responsables y estar seguros, ¿no? que lo usamos. También lo decía el Papa también en su última encíclica de una forma muy clara. Al final tenemos que aprovecharnos de eso para crear bien, para hacer un uso responsable y tal vez los niños no darles esa herramienta hasta determinada edad. ¿Es posible? Bueno, es difícil, porque la inteligencia artificial va a llegar a todos los sitios. Vemos que ya hay robots para niños que tienen inteligencia artificial y con aprendizaje. Vemos que hay niños que tienen problemas de autismo que también ya se están basando en inteligencia artificial. En los países en vías de desarrollo tenemos psicólogos que son en realidad inteligencia artificial. Entonces, no darles la herramienta de una forma responsable. La tecnología en los niños no es muy necesaria de manera general, y la inteligencia artificial creo que no es una excepción, pero también hay que ir introduciendo poco a poco para que cuando vayan madurando pues sean capaces de estar acostumbrados a ellos y saber usarla de la mejor manera posible. Sí, yo creo que hemos adelantado casi un milenio en los últimos 50 años, donde a través de ordenadores, la creación de ordenadores, la creación del Internet, ahora la inteligencia artificial, nos posicionan casi, o sea, te aceleras el desarrollo de las civilizaciones casi en milenios, ¿no? A mí me parece. Y por tanto yo creo que es una herramienta que va a acelerar procesos y que viene para quedarse y para ayudarnos, ¿no? Sí, y yo estoy agradecido de estar viviendo esta época. Hay gente que lo mira con miedo, lo cual entiendo, porque crea una serie de riesgos, pero vivir esta época, y en mi caso además desde dentro de la tecnología, ver todos estos avances, haber conocido el mundo pasado, que los que vengan después lo alucinarán con cómo se hacían las cosas antes, y estar viendo este mundo futuro en el que estamos entrando, pues creo que es fantástico y creo que es algo irrepetible. Pues por eso es tan importante que demos inteligencia artificial también en estos cursos máster de nuestras madres que desean emprender. Y antes has comentado 3 cualidades que te caracterizan y que has valorado mucho, ¿no? Una de ellas me ha sorprendido, que es la humildad, porque yo siempre digo es lo mismo, pero es difícil encajar. Humildad. Cuéntanos, humildad, perseverancia, la otra no me acuerdo cuál era.
corazón, tal vez. Bueno, sí, ya bueno, tampoco pues, me acuerdo, ¿no? Pues cuéntanos un poco, ¿por qué humildad? Bueno, humildad es estar abierto a los demás, saber que puedes equivocarte, saber que puedes tener ideas que en algún momento están equivocadas, escuchar a los demás, oír todas las opiniones y entender que hay diferentes personas, diferentes puntos de vista y que no siempre se puede tener la razón, lo cual no implica que todos tenemos valores, todos tenemos ideas, todos hemos creado tenemos formas en las que creemos que se deben desarrollar el trabajo, la vida o lo que sea, y tengamos que defenderlas, pero siempre pues sabiendo que también quizá podemos estar equivocados, ¿no? Y no tenemos por qué tener la razón siempre o podamos tener a veces alguna idea equivocada, que si no miramos el punto de vista del resto con humildad vamos a quedarnos encuadrados en una cabezonería. Entonces yo creo que es importante, ¿no? Ser flexible, dejar que nos penetren nuevas ideas y al final evaluar todo desde esa humildad para poder decidir por nosotros mismos cuál es la mejor opción. A eso es a lo que me refiero con... Sí. Qué bonito es humildad para crecer. Fíjate. Humildad para crecer también, claro. Sí, eso es. Humildad para crecer. Yo siempre he hecho estas reflexiones, se lo digo a la gente. Mira, una de las cualidades de la Fundación es tener humildad. Y es un poco lo que me pasó en mi vida. Yo he sido biólogo molecular, y entonces en un momento determinado cambié mi rumbo y me metí en el mundo de las finanzas, de la banca. Y estaba con mucho miedo, y entonces pues entré con mucha humildad, entré diciendo, bueno, a pesar de que venía de Harvard y de otros sitios y del Centro de Biología Molecular, en fin, bueno, estás en otro sitio y empiezas de cero, ¿no? Y entonces, en unas cualidades que me hizo progresar, luego llegar a estar asesorando a presidentes de banco, de que, mira, pues fue la humildad de reconocer que no sabías y preguntar, decir, oye, mira, no sé nada de bolsa, preguntar hasta al final, con esfuerzo, que luego las conoce con perseverancia, pues te hace de una persona que no conoce nada de bolsa a dar clases en la Bolsa de Madrid o asesorar a presidentes, etcétera, ¿no? Pero reconocer eso yo creo que es importante y no se trata, es uno de los valores que menos se trata y me gusta que lo haya sacado a colación, el tema de la humildad. Sí, además vemos pues que la gente que habéis conseguido cosas muy importantes, ¿no? Lo vemos mucho en perfiles ejecutivos muy altos, que una de las cosas que a veces destacan es esa humildad, es haber sabido preguntar, no haber tenido vergüenza de preguntar y haber estado abierto a nuevas ideas, a estar abierto al cambio y eso nace al final de la humildad. Humildad para emprender, humildad para crecer. Fíjate qué bonito. La última parte de esta charla, que me gustaría tener más, pero es conocer el personaje. Te hemos hecho como 10 preguntas y me gustaría que las contestaras. Pero antes que eso, ¿qué te ha aportado tus hijos? Y especialmente el último hijo que has tenido. Bueno, mi última hija, María, nació hace 8 meses y diría casi que mis hijos me han aportado todo. Tener hijos es aprender a sacrificarse hasta el extremo, tener una dedicación total. En mi caso, al llegar la tercera, yo lo que he aprendido con la última es la bendición de saber que no puedes llegar a todo por ti mismo, ¿no? Que ya no te llegan los brazos y que tienes que dejar cosas fuera de tu control, ¿no? Que tienes que saber decir, bueno, pues confío en Dios, confío en la Virgen, en su ayuda, en que las cosas vayan bien, en que vayan siguiendo adelante y en los amigos, en la familia, en quien sea, porque como individuo o como matrimonio pues ya no dan los brazos, no llegas a todo y ese ha sido mi gran aprendizaje de la última persona que se nos ha unido a la familia. La paternidad y la maternidad, ¿tú crees que contribuyen para aprender, para trabajar? Yo creo que no hay sitio donde yo no he aprendido de forma más rápida y de forma más sobrevenida, por decirlo de alguna forma, que con la paternidad, ¿no? Aprendes a organizar, aprendes a la responsabilidad, ya digo, el sacrificio, muy importante cuando estás en la paternidad. Al final las madres, los padres y las madres, pero bueno, las madres también, y en el caso de aquí, que vemos muchas madres que no tienen, de niños que solo tienen madre,
Pues creo que es el mayor emprendimiento que se puede hacer, es gestionar una microempresa, que es la familia, y que es la más importante de todas. Tienes que gestionar un presupuesto, tienes que gestionar horarios, tienes que gestionar personal, que son los niños, entonces creo que aprender más que con eso no se aprende ni en ningún máster. Sí, para nosotros la familia es la empresa más importante y es lo más importante, además es la CEO también, ¿no? ¿Un libro, autor o frase que te inspire? Bueno, yo ahí he elegido una de mi abuelo José, que en paz descanse, que decía siempre: la mejor lotería, el ahorro y la economía. No lo decía solo desde el punto de vista económico, sino que lo decía también de trabajar, de administrar bien los talentos y de saber que lo que se nos ha dado tenemos que seguir trabajando, no dejar las cosas al azar a ver si nos viene un buen trabajo o si nos viene un buen lo que sea, ¿no? Al final Dios nos puede dar talentos, pero tenemos que trabajarlos y usarlos de la mejor manera posible. ¿Un color, un paisaje, un lugar favorito? Yo siempre he estado muy unido a Gredos, a la Sierra de Gredos, el paisaje de la Laguna Grande, el circo de Gredos, las vistas al Almanzor. Bueno, es un paisaje que es austero, que es muy poderoso y que he estado allí muchísimas veces y para mí es... ¿Eres montañero? Soy montañero de corazón, desde que soy padre soy menos montañero, pero me encanta la montaña, me encanta el silencio de la montaña, la capacidad de reflexión, de rezar, de meditar, me encanta. Es el hobby que últimamente no puedo practicar. ¿Una flor o planta con la que más te identificas? Me identifico con el olivo, porque es una planta que tiene raíces profundas. Tenemos algunos olivos en el campo, sobre todo cerezos, pero algunos olivos. Y los olivos es una planta que echa unas raíces profundas, que resiste todo, resiste helada, resiste el calor, resiste rachas de sequía, mientras que tenga un poquito de sol de vez en cuando, lo resiste todo. Y cuando da un fruto que luego dura por generaciones y generaciones, ¿no? Lo que plantaron nuestros bisabuelos sigue estando ahí. Y es lo que todos pretendemos. Qué bonito el olivo, fíjate. ¿Cuál es la mascota animal que te sientes más afinidad? Bueno, no he elegido una mascota, yo voy a elegir el lobo. El lobo es un animal que es independiente, que es capaz de sacarse las castañas por sí mismo, que tiene fortaleza, que tiene instinto, pero que luego también tiene un equilibrio con el cuidado de su manada y de su familia. ¿Una canción, artista o grupo musical preferido? Pues yo no soy muy de artistas ni de idolatrar a cantantes, y me gusta un poco de todo. Me gusta mucho el rock español, me gusta la chanson francesa, me gusta la música portuguesa, me gusta un poco de todo. ¿Un país, ciudad o continente que recomiendas visitar? Pues yo viví en Suiza brevemente y es un país que me gusta mucho porque tiene un equilibrio muy bueno entre la libertad individual y vemos cómo las personas, al vivir en un entorno un poquito más libre que en otros países, son capaces de desarrollar esa libertad mayor, ¿no? esa responsabilidad mayor de cuidar las partes comunes, de mantener una limpieza, un orden, bueno, es un país que me gusta mucho. Y una naturaleza espectacular también. Sí, también. ¿Un plato o receta favorita? Mi plato favorito, ese no tengo ninguna duda, siempre han sido las migas extremeñas. Recuerdo con mucho cariño las que me hacía mi abuela. Es un plato, además, que es un plato muy humilde, pero que a pesar de la humildad de sus ingredientes consigue una mezcla que es inigualable. ¿Un aroma o perfume que más te agrada? Me gustan muchos y me gusta mucho la tierra mojada. Me gusta mucho ir al campo cuando ha llovido, es un olor que me encanta, el olor a campo de la tierra mojada. También, como curiosidad, me gusta mucho el olor de gasolina. Me gusta mucho, me recuerda los viajes que se hacían de pequeñito cuando los coches olían un poquito más a gasolina, y me recuerdan en general todos los viajes. Me gusta mucho. Qué bonito. ¿Una afición, un hobby o deporte que practicas? Pues ya lo he dicho antes, que mi gran afición es la montaña. Es el que más me gusta y es el que, si pudiera, practicaría todavía más. Ahora tengo niños pequeños y estoy deseando que sean un poquito más mayores para llevármelos al campo más, para hacer pequeñas excursiones y para vivaquear con ellos y estar en la naturaleza. Entonces, para mí es mi hobby y es donde más me ayuda, además luego a meditar, a pensar. Es donde suelo tomar las grandes decisiones de mi vida también, muchas veces en esas caminatas en silencio, ¿no? Claro, la última pregunta, ¿cómo te ven los demás? O sea, ¿cómo tú crees que te ven los demás? Dice, uy, Alberto, el montañero, Alberto el despistado, Alberto el detallista, no sé. ¿Cómo te describen los demás? ¿Familiares, amigos? Bueno, me dicen que soy una persona muy trabajadora, que siempre voy corriendo a todos los sitios, dándome prisa en todo,
quiero abarcar mucho y que me esfuerzo mucho bueno, eso, me ven como una persona trabajadora. Yo creo que tanto en el trabajo como en la parte personal, también como una persona leal, ¿no? que cuida de sus amigos, que cuida de su familia y que intento ser responsable pues con mi trabajo, con mis hijos, con mi mujer, con la familia en general. ¿Y cuál va a ser el mensaje que quieres transmitir, el título además que quieres transmitir a nuestras madres ahora en la sesión que va a venir a continuación? Claro, yo le he titulado que el punto de partida no es tu destino, que a veces todos seguramente hemos pasado, ¿no?, por situaciones difíciles y nos ha parecido que de ahí ya no salimos, o que ya vemos nuestro techo, ¿no?, por estar en esa situación y que no vamos a poder avanzar mucho. Y en realidad lo que les intenta transmitir muchas de estas madres, incluso viniendo de otros países y estando en situaciones pues que son pues que requieren mucha voluntad y mucho esfuerzo, ¿no?, y que son situaciones a veces complicadas, que ese no es el destino, ¿no?, que hay que luchar y que se puede llegar, pues eso, con esfuerzo, con humildad, con trabajo, con perseverancia y con fe se puede llegar muy arriba. Y una última cuestión, has hablado mucho de fe, de que eres religioso. Cuéntanos un poco para ti qué es la fe, qué es la religión, en quién confías, en quién rezas. Bueno, a ver, siempre rezamos a Dios, ¿no? Pero la forma en la que yo veo que nos podemos acercar más a Dios es a través de nuestra querida Madre, la Virgen María. Y es algo que intento transmitir también a mis hijos, que es ponernos en brazos de María y saber que hay cosas que podemos controlar y que otras no, y tenemos que dejárselas a ella. Y saber que hay cosas que nos vienen sobrevenidas, ¿no? Pues a veces escuchamos noticias que no nos gustaría oír y que pasan y tenemos que asumirlas, ¿no? Y ella nos ayuda siempre a saber llevarlas de la mejor manera posible y a saber que está con nosotros y que tenemos que estar ahí y que tenemos que aguantar y tenemos que... ¿Te ha ayudado eso para superar algún fracaso, algún error que hayas cometido en la vida? Sí, o sea, no uno, sino muchos, ¿no? Al final, pues en lo profesional ha habido un momento siempre, ¿no?, en el que pues cuando me tuve que ir a Francia y luego pues vemos que nos guía y que nos lleva de su mano, y que hay veces que vemos cosas que no entendemos en su momento y luego miramos hacia atrás y vemos lo que aprendemos de ahí, ¿no? También algunas veces, ¿no?, pues que nos dan una mala noticia de salud de los hijos, pues no, yo siempre ahí pues he intentado que en la familia nos pongamos en sus brazos y confiemos en ella y confiemos en que esas cosas dolorosas que a veces nos pasan, pues que son por algo y que tenemos que aprovecharlas y vivirlas. Una última frase que resuma un poco toda tu ponencia, pero también tu vida, si lo puedes decir. Bueno, pues yo creo que el título de la ponencia, ¿no?, eso, que el punto de partida no es el destino, que el destino no lo sabe nadie, solo lo sabe Dios, por supuesto, pero que nosotros tenemos que poner todo de nuestra mano, todos nuestros talentos a su servicio para poder llegar a donde podemos. Pues muchísimas gracias, Alberto. Yo añadiría esa frase que has dicho también, que a través de la humildad y la perseverancia hacia el crecimiento y hacia el emprendimiento. Gracias porque hoy nos has abierto un poco más tu corazón y bueno, hemos podido ver en un emprendedor pues de qué está hecho, cuál es la madera. Así que la fe, la humildad, la perseverancia. Muchísimas gracias, Alberto, y espero que la clase sea fantástica y os ayude a todos también a poder emprender y poder perseverar. Gracias a ti, Conrado, muchísimas gracias, y a toda la Fundación por el magnífico trabajo que desarrolláis con las personas que más lo necesitan. De verdad, de corazón, muchísimas gracias.